¿Ahora sí me acompañan con la palabra? ¿Sí? ¿Me dicen amén? Bien, solamente quiero saber si usted está participando. Es una palabra hermosa. Y yo quiero pedir al Espíritu Santo que Él me ayude a meditar con usted, a ser guiados por usted, por el Espíritu Santo, y lo guíe a dar el entendimiento correcto. ¿Mm? Porque hay riqueza en esta enseñanza de hoy. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 3 y versículo 4. Esto está una bomba. Yo busqué la versión NTV porque es una versión más sencilla para entender. Escucha. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en la tuya? Ay, me gustó esa risa por allá atrás. Hubo una risa, qué linda risa esa. Eso es gozo en el espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Y el versículo 4 dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Qué linda esta palabra. ¿Cuánto les gustó? A mí me encantó. ¿Sabe por qué? Porque Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 nos habla de la constitución del reino de los cielos. Vieron que en Argentina tenemos una constitución, pero antes de la constitución en Argentina está el preámbulo. ¿Alguno sabe de memoria el preámbulo? ¿Mm? En la Biblia también, en el reino de los cielos tenemos un preámbulo. El preámbulo del reino de los cielos son las bienaventuranzas. Ese es nuestro preámbulo. Así va a reinar Jesús cuando venga a la tierra, con el preámbulo de las bienaventuranzas. Pero luego en el capítulo 6 y capítulo número 7 nos sigue hablando de algo muy puntual, que diríamos es la situación más complicada que vive la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Que creo que si el Espíritu Santo nos ilumina, creería que el Señor viene pronto. Amén. Porque creo que el drama de la iglesia está en las relaciones interpersonales. Allí está uno de los conflictos las grietas más grandes de la iglesia de Jesucristo. ¿Mm? Cuando leí esta palabra me acordé una anécdota personal. Si usted me permite, lo puedo contar. Justo una temporada fuimos de vacaciones con mi esposa, mis hijos, acá cerquita, esquina. Íbamos a pasar a La Paz, Entre Río, a las termas, queríamos conocer. Y pasamos por la ciudad de Bellavista. Bellavista es la ciudad donde nació mis padres, nací yo también, pero no me crié ahí. Y bueno, yo tengo muchos tíos en ese lugar. Y pasamos y paramos justamente en la casa de un tío, a almorzar. Y estábamos almorzando y de golpe estábamos afuera en el patio, y vino un vientito, y vino volando increíble, pero sucedió, un palito, y un palito me entró en el ojo, ¿sí? Como una astilla. Y yo pensé que había sido una especie de bichito que golpeó, y de golpe hice así, y me empezó a arder, me empezó a doler, y empecé a mover el ojo, y me dolía peor, y decía, ¿qué me pasa? Y me di cuenta que había un objeto que estaba ahí adentro, y me empezó a doler. Entonces, tengo una tía, la que estaba en ese momento, me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, me entró algo en el ojo. Esa tía ya partió con el Señor. Al tiempo, después de unos años, se le despertó cáncer. Y Dios me dio la gracia en la clínica del norte de poder hacer una oración por ella, y ella recibió a Jesús. Partió con Cristo. Y esa tía tan amable me dice, yo tengo la solución. Y no sé si usted sabe, no sé si alguien que está acá conoce lo que es la copa ocular. ¿Alguien sabe lo que es la copa ocular? ¿No? ¿Alguien tiene idea de ese método? Acá sí. Sí. O le llaman también vaso ocular. Es un vasito o una copa que tiene la forma de un ojo. Es un método de muchos años
que es un vasito que se le agrega agua. Y ese vasito se pone en el ojo. Y usted mira hacia arriba con el agua y abre sus ojos. Y mira, entonces el agua ingresa a su ojo y de golpe hace un movimiento hacia abajo y el palito sale. Así de sencillo. A veces hoy tenemos que ir al oftalmólogo para que nos saque el objeto. Pero cuando ella me mostró, yo tampoco lo sabía, igual que usted, ¿qué es eso? Yo tampoco sabía. Dije, ¿qué es eso, tía? Y lo hizo y en un instante, hermano, se me fue el palito del ojo. Pero la verdad que no es nada grato tener un palito en el ojo. ¿Sí? No es nada grato. Y nuestro Señor Jesús, de hecho, también yo creo que Él hizo una comparación, una analogía, porque Él era hijo de José y José era carpintero. Entonces yo no sé si varias veces a Jesús no le habrá pasado esto. Quizás a sus hermanos le pudo haber entrado una astilla trabajando con madera. Pero en fin, el Señor hace una comparación con respecto a esta situación. Y Él nos dice que antes que nosotros miremos la astilla, y cuando hace alusión a astilla, hace alusión a los defectos de una persona. Hace alusión a las áreas no gratas que muchas veces tienen. Porque, hermanos, díganme si no hay algunos que vinimos con ciertas fallas de fábrica. Y a veces lidiar con esas fallas de fábrica no es tan conveniente. Algunos vienen con una tuerca de menos o una tuerca de más. Pero a veces venimos con esas cosas. Y el Señor le dice, cuando vas a mirar esa tuerquita de más, esos defectos en tu hermano, primeramente, antes de pensar y de lidiar, primero piensa en la viga que tienes en tu propio ojo. El Señor lo que nos está diciendo, hermano, acá es lo siguiente. No somos responsables de los defectos de mi hermano. No somos responsables de las áreas de mi hermano. Pero sí somos responsables de la reacción que yo tengo ante esas astillas. Somos responsables de mi reacción ante los defectos que está en la vida de mi prójimo. Y cuando Jesús habla de esto, hace alusión específicamente a la comunidad, al pueblo de Dios. Está haciendo referencia no para lo que están allá afuera, pero saben que muchas veces queremos y nos sentimos capacitados para solucionar y resolver los problemas de los demás, cuando en realidad estamos incapacitados en resolver los nuestros mismos. Por eso Jesús nos dice que muchas veces, antes de elevar una crítica o juzgar o sentarnos en un espíritu de juicio hacia los demás, debo primeramente mirar lo que esa actitud o ese defecto hizo exteriorizar de mi vida. Para que entienda mejor, a veces hay astillas que son puestas en la vida de una persona para exponer las vigas que tenemos nosotros. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Jesús nos dice, es muy fácil criticar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque así me evita de hacerme cargo de la molestia que me está ocasionando el corazón de mi hermano. Y esto sucede siempre en los matrimonios. Siempre estamos mirando el defecto de mi esposa, de mi esposo. O quizás los defectos de nuestros hijos, aquellos que tienen hijos adolescentes. Y muchas veces esas astillas lo que hacen es exteriorizar mis problemas internos para que yo pueda trabajarlos. ¿Cuánto dicen amén? En Mateo 7:12, el Señor da una regla que le llaman la regla de oro. Es la regla de oro. Y la Biblia dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Es decir, mi reacción ante los demás habla de mí.
Mi conducta, mi manera de vivir en comunidad demuestra quién soy. Para que usted entienda mejor esta regla de oro, cuenta la historia que había una vez un ladrón que llegó a una iglesia y le dijo: padre, tengo hambre. Y este padre lo cobijó, lo trajo y le dio de almorzar y pasó un tiempo y lo empezó a tratar como un hijo. Y las monjitas un poquito desconfiadas le miraban así. Y este padre empezó a cobijarlo, a abrazarlo. Y luego llegó la noche y le dijo: ¿será que yo puedo quedarme aquí? Y le dijo: sí, ¿cómo que no? Y le habilitó un dormitorio, le puso sábanas, le puso colchas, le puso todas las comodidades como si fuera un hijo. Prendió la lámpara y luego se acostó. Pero como todos saben, siempre lo que hay en uno en su interior, tarde o temprano se expone. ¿Qué se expuso? Lo que él era. Cuando se durmió el padre y las monjitas, este hombre se levantó, agarró una bolsa y empezó tax, tax, a agarrar todas las cosas de la iglesia, los veleros, lo que sea. Y agarró y se escapó por la madrugada. Y se fue, robó la iglesia. Pero luego, cuando estaba casi amaneciendo, apareció un policía y lo encontró. Y le dijo, sabía quién era, le dijo: ¿qué haces con esa bolsa? No, ¿qué haces con esa bolsa? ¿De dónde viene? Dice: no, yo vengo de la iglesia. Y dice: acompáñame. Y fue con el ladrón a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, salió el padre de madrugada, casi dormido, igual que las monjas, y le dijo: padre, disculpe que esta intromisión. Sí, dígame, ¿qué pasó? No. Encontré a este hombre casi saliendo de la ciudad y estaba con esta bolsa. Y al revisar la bolsa he visto cosas que son de la iglesia. Y él me dice que usted le regaló todas las cosas que él tiene. Las monjitas se pusieron así y dijeron. Pero el padre, tan amable, lo miró y dijo: aguarde un segundo. Y se fue. Buscó 2 floreros y vino corriendo. Y le dijo: disculpe, quería avisarle. ¿Sabes qué? Te olvidaste estos 2 floreros. Y les dio. Entonces el ladrón dijo: ¿Vio? Dijo el policía: discúlpeme, padre, hasta ahora, discúlpeme, por favor. No, pues. Y el ladrón agarró la bolsa y se fue. Al pasar el tiempo, esto empezó a golpear en su inconsciente. Y siguió golpeando. Al punto que mes tras mes y año tras año, esta actitud de este hombre, de este padre, golpeó tanto su mente y se sintió tan juzgado que tomó la decisión de abandonar esas actitudes que tenía. Se casó y tuvo hijos. Y colorín colorado, su vida ha cambiado. Eso se llama gracia. Y la regla de oro tiene que ver con esto. Tiene que ver que es muy fácil a veces cuando nos encontramos con personas que no tienen astillas que nos molestan. Es fácil actuar, es fácil accionar. Pero cuando encontramos con hermanos o hermanas con ciertos defectos, ciertas áreas en su vida que de verdad es difícil de lidiar, ahí no es tan fácil aplicar esta regla de oro. Y tomamos la regla del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Y Dios nos está diciendo: así no funciona el reino. Ese no es el principio. El principio correcto es que antes de mirar o de criticar, primero debo ver para lidiar con mis errores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si la iglesia entendiera este principio hace mucho tiempo atrás, yo le aseguro que el Señor ya hubiese venido a buscar a la iglesia. Hace bastante tiempo. Porque una de las problemáticas, de las grietas que tiene la iglesia de Jesucristo hoy, tiene que ver en las relaciones interpersonales.
Tiene que ver que nos cuesta ceder en nuestro corazón. No sé si usted está entendiendo que la astilla de su prójimo fue puesto para perfeccionar su viga. Esto le va a permitir lidiar con sus reacciones. Porque muchas veces queremos mirar, pero no miramos nuestra reacción ante esas astillas. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 38, aparecen dos personajes. Uno es llamado Juan y el otro Santiago. Eran hermanos, eran gemelos, discípulos del Señor. Y cuenta la Biblia que vienen a darle una petición al Señor. Y esa petición consistía en lo siguiente, escuche. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron, Maestro, queremos pedirte un favor. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Le dice el Señor. Queremos que en tu gloria nos permitas sentarnos junto a ti, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjense la petición que hicieron estos hermanos, son unos capos. Entonces Jesús le dijo, no saben lo que están pidiendo. ¿Serán ustedes capaces de beber la copa que tengo que beber? ¿Y bautizarse con el bautismo con que tengo que ser bautizado? Y después de esto, Jesús cuenta cómo funciona el reino de los cielos. Que no es una cuestión de buscar lugares superiores, sino los más inferiores. Servir a los demás, ser un esclavo de los demás. Y cuando ven esto, vuelven estos dos hermanitos y todos los discípulos estaban mirando. Y escuche lo que pasó con los discípulos. Versículo 41. Cuando los demás discípulos oyeron lo que Jacobo y Juan habían pedido, escuche, se enojaron con ellos. Esa actitud que tuvo Juan y Santiago generó esa astilla o ese pedido imprudente, generó una reacción en los discípulos. Y era enojo. Lo que hizo esa actitud de estos hermanos es exteriorizar las áreas del corazón de los discípulos también. Porque los expuso a que tengan que decir, ¿cómo se animan a pedir eso? Porque en realidad ellos también estaban queriendo lo mismo. Lo que hizo fue exponer lo que había también en sus corazones. Nada más que los discípulos no se animaron. Pero estos dos sí se animaron. Expuso lo que había también en el carácter de ellos. Entonces muchas veces las actitudes de un hermano, de una esposa, de un esposo, hace exponer quién eres tú. Los defectos exponen los tuyos. Por eso es importante entender la Biblia. Es importante trabajar en ti mismo. En Juan capítulo 8 del 4 al 9 cuenta también la Biblia una historia de una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Y saben qué? Le trajeron a Jesús. Y estos fariseos religiosos le dijeron, aquí está ella. ¿No es acaso que la ley de Moisés dice que toda mujer que se le encuentra en adulterio, se le debe matar a piedrazos? ¿Qué dices tú, Jesús? Y dice la Biblia que Jesús estaba escribiendo la tierra. Y siguieron presionando y presionando a estos religiosos. Entonces Jesús se pone de pie y les mira y les dice, aquel que se cree estar libre de pecado, tire la primera piedra. Y luego sigo escribiendo. Y dice que de a uno, desde los más grandes hasta los más jóvenes, empezaron a largar la piedra. Y se terminaron yendo. Entonces Jesús le mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice, no hay nadie, Señor. Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ellos quisieron exponerlo a una mujer en su defecto, en su área débil, pero también fueron expuestos por su propia vida, que en ellos tampoco había nada que no
No había nada expuesto, más bien estaba oculto el pecado de ellos. Por eso es importante, iglesia, que usted entienda esto. Lo que usted tiene que entender es que cuando usted va a elevar un juicio de valor hacia alguna persona, hay que hacerlo en un plano distinto al que usted se imagina. Pastor, entonces yo no debo exhortar a nadie. Sí, uno tiene que exhortar. Uno tiene que charlarlo y tratar de resolver si hay situaciones que hay que hablarlo. Pero hay que hacerlo con un corazón fuera del orgullo y de la soberbia. La base de exhortación o la base de la solución matrimonial con los hijos, con mi hermano, debe ser desde un ámbito de humildad, de respeto y valorización. Desde una arrogancia no se puede exhortar. Desde una soberbia no se puede exhortar. Porque lo que va a hacer usted es dañar a la otra persona. Y como dijimos en la regla de oro, todo lo que vos haces con los demás, lo harán contigo. Entonces, tarde o temprano, se va a devolver la misma actitud que tuviste desde otro ámbito para tu vida. Por eso es importante entender estos principios. Cuando usted va a resolver situaciones con su hijo o su hija, siempre hay que hacerlo de un ámbito de humildad. A veces vienen esos adolescentes con toda la adrenalina encima. Y entran y ¡pum!, te cierran la puerta y digo, como padre, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a cerrar así la puerta? Y te va a decir, ¿qué te está pasando? Y te dicen, no me hables, ¡pah! Te cierran la cara de nuevo la puerta. No sé si a alguien le pasa algo así. Y vos como padre estás así. No. Te agarra un qué sé yo que te dice un no sé qué, ¿se acuerdas de eso? Te agarra por dentro esa bronca. Es difícil en ese momento de lidiar con esas personas difíciles o una situación difícil. Es ahí donde tenemos que nosotros acudir a esta palabra. Y tenemos que rever nuestra reacción. Saber que tiene que bajar los niveles de explosión que tienen los hijos. O muchas veces nos pasa contra nuestra esposa. Se levantó con una actitud. Vos decís, ¿será que me puedes pasar? No me molestes. Y ya le mirás así, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ya queremos ver y empezamos a ver su astilla. Esa astilla me hincó. Me olvidé que yo tengo una viga. No una amiga, una viga. Entonces, ¿qué hago en ese defecto? Reacciono de la misma manera y aún peor. Porque afectó mi corazón, provocó una herida. Pero para exhortar no es el momento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre hay que acordarse de algo. Mi hermano, mi hermana, proviene de la misma sangre de Cristo. Fue comprado y lavado por la sangre de Jesús. Tiene el mismo valor que tengo yo delante de los cielos. Y yo debo respetar antes de hablar. Yo debo cuidar. No dicen amén a esto. Porque fue comprada y lavada por el mismo precio que mi vida. Es importante entender esto, iglesia. Es importante rever nuestro corazón. Antes de sentarnos en esa silla de criticón. Porque la palabra juzgar en el griego significa crítica. Antes de criticar, tengo que mirar dentro de mí. Hay un periodista que escribió algo en un diario que hablaba de cómo lidiar con las personas difíciles. Y me gustó porque él dijo lo siguiente, él dijo, la clave para lidiar con las personas difíciles es la siguiente. Escuchen, dijo, lo primero que tiene que saber es que se trata de ti, no de él. A veces nosotros creemos que se trata de él. Y la situación de las personas difíciles muchas veces me habla más a mí que a él.
Y la clave es primero lidiar conmigo mismo. A veces queremos que cambien la situación, pero no la vamos a cambiar. Soy yo el que debo cambiar antes que. Y este hombre decía, culpar a otros por la forma que nos sentimos es una forma de autoprotegerse. Tomar la actitud de víctima ante la culpa. No sé si hay alguien que toma actitudes de víctimas aquí. Yo estoy convencido que no. Cedes al poder de influenciar tu circunstancia. La verdad dolorosa de lidiar con personas difíciles, ¿saben cuál es? ¿Usted quiere saber cuál es? La verdad verdadera, valga la redundancia, es que usted no le va a cambiar. Y eso tienen que entender las mujeres. A su esposo no le va a cambiar. Y esposos, a su esposa no le va a cambiar. A veces suele pasar que quieren tomar el papel del Espíritu Santo. Y los esposos quieren tomar el papel de Jesús. Oh, tengo la palabra. No, no le va a cambiar. El único que puede cambiar a una persona y regenerarla es el Espíritu Santo. Cuando hay un corazón que toma una actitud distinta. Amén. Es la única que puede cambiar. Entonces, es importante que usted entienda esto. Porque muchas veces queremos lidiar con estas personas o con situaciones difíciles desde nuestra propia herramienta y métodos que provinieron ¿de dónde? ¿De dónde provinieron? ¿Sabe de dónde? De su propia casa. De su papá, de su mamá, de sus hermanos, esos choques que tenía con su hermano y usted resolvía de alguna manera. Algunos resolvían con. Usted no puede usar las mismas herramientas. Usted no puede actuar como actuaba con sus hermanos cuando usted se peleaba. No. Insultos, peleas, pisoteos a su esposa, a su esposo. ¿De dónde sacó eso? Sobre además de su corazón que el resto. Eso no está bien. Por eso cuando uno tiene que realizar una exhortación, debe entender que esas herramientas no funcionan. Porque muchas veces estas herramientas, hermanos, provienen, ¿sabe qué? De nuestra cultura familiar. Proviene de nuestros prejuicios. No sé si usted escuchó a veces, cuidado con esa, muy calladita, las calladitas son. O por ejemplo, eso que suelen decir, cuidado, fíjate que ese mira mucho de reojo, mira de reojo, eso es símbolo de traicionero. Hay una cultura. La mujer gritona es la que en su casa no habla. Hay prejuicios. Son culturas familiares a veces, pero muchos la toman como propias. Y muchos usan esos métodos para juzgar. Y en vez de juzgar, terminan dañando peor. Entonces el Señor lo que nos dice es, a nosotros como iglesia, que esto es un error. Por eso hay 3 miradas que quiero que usted en esta noche tome para su vida. Que es la que usted tiene que. Son 3, pueden haber muchas más, usted puede tener muchas miradas más. Pero una de las miradas, estas 3 miradas me gustan mucho porque tiene que ver un poquito con el corazón de una persona. ¿Sí? La primera mirada que quiero que usted vea es que cuando se encuentra ante estas personas difíciles, usted lo que tiene que hacer, lo primero que debe hacer, es tener una mirada con optimismo, pero siempre sujeto a una realidad. ¿Qué significa esto? Significa que usted tiene que mirar positivamente. Sea positivo a la hora de mirar. Muchos ni bien pasan por un conflicto, ya están mirando lo negativo. Hoy le contaba esta mañana una situación, quizás infantil, pero me gusta mucho contar esto, ¿no? Un día estuvimos hace un tiempo atrás, yo tengo mi sobrina, hoy ya se recibió, ella es abogada, pero era chiquitita y yo la solía cuidar, yo soy mucho de los niños, y ella lleva por nombre Aymara. Y bueno, Aymara, una vez estábamos en un lugar específico en mi pueblo y yo le tenía alzado a ella, tenía 4 añitos más o menos, y paró una ambulancia
a media cuadra, en la casa de una familia de apellido Romero. Entonces, la primera actitud que tenemos los grandes que estábamos ahí era, che, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿No? En un pueblo, cuando aparece una ambulancia en una casa es porque pasó algo. O si no, no aparece. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Y algunos decían, no sé qué habrá pasado, pero viste que el papá es grande. Y ella estaba ahí, ella estaba escuchando con 4 añitos. Entonces ella me toca, me dice, tío, ¿pa' acá qué? Ella decía, ¿pa' acá qué? Que significa capaz que. ¿Sí? Dice, tío, ¿pa' acá que murió el abuelito? Sí. Y le digo, sí, puede ser. O tío, ¿pa' acá que sí, el perrito que tienen le puede haber chocado un auto? Claro, le digo yo, ¿no? Entonces, me daba cuenta que en la cultura familiar que ella vivía, siempre se especulaba lo que podía haber pasado, no, que no estaba basado en una realidad, era solamente una ilusión, una perspectiva que no es la real y encima negativa, porque hablaba de muerte, porque ella convivía, porque yo conozco a su papá y a su mamá y tenían esas actitudes, no, siempre pensando en lo malo. Por eso es importante que nosotros cuando sucedan situaciones o veamos una situación en mi esposa, en mi esposo, tomemos lo primero, un pensamiento positivo. No, quizás salga algo que lo está afectando. Mm, mm, seguro que ya está pensando en otro. ¿Qué habla más de ti, de tu inseguridad, de tus temores, que de la persona? Por eso es importante tener una mirada optimista en estas cosas. Y lo segundo, ser más real, basado en cosas reales. Cosas que reales. De saber, sí, ayer tuvo un problema con la mamá, ayer tuvo un problema con su papá. Cosas reales, fidedignas, no ilusorias. Y muchas veces nos cuesta lidiar con las personas difíciles porque nuestra manera de ver no está basado en realidades, sino en perspectivas. ¿Por qué? Por un pasado de traumas que hemos vivido, quizás con tu papá, tu mamá, tus hermanos. Entonces lo traes a este lugar. Y tu corazón se llena de cosas que no están bien. Hay 2 preguntas que es importante hacerte cuando te encontrás ante esta situación. La primera, ¿cuáles son los hechos reales en esta situación? Siempre tenés que hacerte esa pregunta. ¿Cuál es lo real acá? Y lo segundo, ¿qué historia me estoy contando con respecto a esto? Muchos se encuentran historia que no existe. El Chapulín Colorado, Caperucita Roja no existe. En estos cuentos no existen eso. Siempre miramos al lobo y no a Caperucita. ¿Qué ojos grandes que tienes para mirarte mejor? ¿Qué orejas grandes que tienes para escucharte mejor? Tenemos cosas, vemos monstruos en algo que no es. Pero esto proviene también de la idiosincrasia en la que estamos, la cultura en la que vivimos. La cultura que muchas veces, iglesia, díganme si no, de nuestro interior, muchas veces hay caos. Porque es una cultura latinoamericana donde continuamente vivimos en la improvisión, en el caos continuo. Y todas esas cosas afectan nuestro interior. Cuando uno se hace una terapia interna, se da cuenta de por qué me viene ganas de violencia. Personas que no pueden estar un día, están 3 días contentos en su matrimonio, su familia, y el cuarto ya genera problemas. Porque hay algo interior que debe ser sanado. Porque no pueden convivir en un ámbito de paz. No pueden convivir en un ámbito de armonía. Porque eso no es su seguridad. Ahí no está su seguridad. Entonces siempre tienen que generar crisis, peleas, contiendas. Porque son problemas internos. Pero muchos no ven
y su vida gira en un círculo vicioso. De la nada, ya le suelta la mano, ya se enoja. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Nadie entiende. Son cucos internos que están, monstruos que están internamente. Que tenés que ser sano. Pero mirás la astilla. No te das cuenta que en tu interior hay una viga que te está pesando. Por eso es importante hacer esto. Lo segundo que tenemos que considerar, iglesia, la segunda mirada es tener una reacción inversa. ¿Qué significa reacción inversa? Significa empatía y comprensión. Hoy lo que menos hay en los matrimonios, en las familias, es empatía y comprensión. No hay. Nadie se pone en el lugar de otra persona. Nadie se pone en el lugar de la otra persona. Siempre nos ponemos desde el lugar de la herida, de lo que me hizo, de lo que me dañó, de lo que me afectó. Pero no nos ponemos a analizar lo que le está pasando. Entonces una reacción, y disculpe que sea tan repetitivo con respecto a los matrimonios, pero en Argentina tenemos estas crisis matrimoniales. De golpe se levantó por una situación y está mal y ya nos reaccionan. Y quizás es un problema económico en el esposo que le está afectando. Le hace ser silencioso. ¿Qué te pasa que está tan silencioso? ¿O ya está pensando en ella? ¿Qué tiene que ver ella? Cucos que golpean la mente. Porque no tenemos una empatía. Nos echamos de ver que pueden ser muchas cosas que están afectando. Que de hecho en algún momento te lo va a decir. Contame, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué esa cara? ¿Qué tenés esa cara? Sí, ahora cuando me calme te digo. No, contame, ya contame. Ahora cuando me... Contame. Déjale, dale un tiempo. Dale un tiempo que baje. De golpe tu hijo o tu hija le empezó a llorar y ¿qué le pasó? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Decime. Hey, ¿qué te pasa? Hey, decime qué te pasa. No puede decirte. Quieren ya. No. Tenemos que ser empáticos, darle el tiempo. Quizás ahora más tarde te va a llamar y decir, papá, quiero hablar contigo, me está pasando esto. Pero nos cuesta antes ser empáticos. Nos cuesta ser comprensivos. Nosotros queremos que a nosotros nos comprendan, pero no queremos comprender a nadie. Nosotros queremos que tengan empatía con nosotros, pero no queremos empatizar con nadie. Y empatizar significa ponerme en el lugar de la otra persona. Ponerme en el lugar de la otra persona. Porque a veces decimos, yo a veces, esto me gusta, esta parte me gusta siempre preguntar, ¿no? Cuando llegan los matrimonios, un matrimonio nuevo, siempre le pregunto, ¿y hace cuánto están casados? ¿No? Es una buena pregunta. Y las veces que hago esta consulta, me dice, salta, ella o él. Dice, hace 40 años estoy aguantando este peso. O ella, y yo, hace 40 años soportándote. Mira que bien pesadito soy. Y empiezo a discutir. Dije, no, solo le pregunté cuántos años. Y lo empiezan a discutir, ¿no? Entonces, a veces esas preguntas y sencillas afectan. ¿Por qué pasa eso? Tenemos que aprender, iglesia, en todo momento, a ser empáticos, a ponernos en el lugar. Porque a veces decimos, sí, ya que te aguanto, pero yo siempre digo, oh, mi esposa, Dios mío, lo que me habrá aguantado a mí, por Dios. Y me aguanta, dice. Bueno, no es para que te manifiestes acá. Suelta. El Espíritu Santo está sanando, hermanos. Está sanando. Está liberando. Aleluya. Gloria al Señor. Comes un vaso de agua, ¿no? Eso no. Entonces, a veces pasa esto, ¿no?
Y digo yo, wow, o mis hijos, yo a veces si yo un día me pongo a preguntarle a mis hijos, che, díganme lo que le hace enojar de mí. Creo que estaríamos 3 días más o menos escribiendo todo lo que le hace enojar de mí. Pero sí, nosotros sabemos lo que ellos nos hacen enojar. A veces voy a hacer y abro la pieza de alguno de ellos, hermanos, Señor, y escucho árboles. ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron? Y ahí me empieza a levantar la temperatura. Ya empiezo a levantar temperatura. Y me cuesta hacer empatía. Y ellos me dicen, sí, ahora voy a limpiar. No, ya, ya. Ahora voy a limpiar. No, ya. Ahora. No tengo paciencia. Y tenemos que aprender a tener esa paciencia, ¿no? Esa paciencia. O no sé si alguien está acá que dice, bueno, hoy te toca lavar los platos. Ahí comienza otra crisis. Fuiste o no, ya yo lavé ayer, en el 1843 a las 7 de la tarde yo lavé también. Tienen todos los datos precisos de qué hora, qué día y qué hora lavaron los platos. Pero es así. Pero que tenemos que aprender, por más que sea ser empáticos y a comprender. Hay veces que no van a poder hacerlo. Y las mamás siempre aparecen ahí cuando hay algún varoncito, o el papá a salvaguardar la situación. No, yo me ocupo. Yo me ocupo. La mirada, ¿qué preguntas tenemos que hacernos al hacer empatía? Es la siguiente. Si yo fuera esa persona, ¿cómo me sentiría? ¿Mm? Porque a veces, ¿sabe qué? Nosotros nos afecta la astilla de la otra persona, pero de verdad debe ser difícil caminar con esa astilla. ¿Sí? Porque a veces miramos lo que nos afecta a nosotros, pero también no sabemos lo que le debe afectar a esa persona. Tener ese defecto, esa área. Me acuerdo una vez en mi pueblo, había un chico que estaba en 5.º año, y en esa temporada ya salía una serie, un dibujito animado, que se llamaba Dumbo, no sé si se acuerda. Era un elefante que volaba con las orejas. Entonces, esta persona tenía un poquito las orejas, un poquito así, ¿no? Entonces vine a la iglesia y como estaba ese dibujito de moda, imagínense toda la iglesia, Dumbo, 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 era bullying, digamos, ¿no? Y fue tal el daño que ocasionó en este joven, que un día apareció con la oreja así. Entonces, ¿qué hizo, no? Lo afectó tanto los demás, la astilla de los demás, de la burla, que se puso la gotita. ¿Alguien conoce la gotita, no? Y se pegó, las orejas se pegó. Entonces saltó otra, ahí llegó Poxipol y empezó Poxipol, ¿viste? Eh, Siempre encontraban la siguiente. Entonces pasa esas cosas, ¿no? Uno debe aprender a lidiar con personas difíciles y siempre haciendo empatía. En ese momento quizás nadie tenía empatía por este chico de lo que estaba sufriendo en esta situación. Entonces, la otra pregunta que hay que hacer es, hoy nadie tiene empatía, bueno, es esta parte. ¿Cuál es mi responsabilidad en esto que está pasando? Porque a veces, si hubo un choque, hubo una pelea, ¿cuál es mi responsabilidad también? Porque a veces, no, vos fuiste el que empezaste a gritar. No, vos fuiste el... ¿Cuál es mi responsabilidad? Si hay una crisis de dos personas, porque las dos son el problema. No es una sola. No, vos sos la que sí. No, no, las dos. Quizás la otra persona no habla, pero es indiferente y esa indiferencia también genera reacciones. O sea, es paralelo la cosa. Y la última mirada que quiero que usted tome para su vida es tener una mirada a largo plazo. El problema hoy en día de las familias, de los matrimonios, de los hijos, es que todo es con una mirada a corto plazo, una mirada momentánea. Entonces entran en crisis y, bueno, vos busca tu abogado, yo busco el mío, vos haces la tuya, yo hago la mía, anda a dormir en otro dormitorio, yo duermo acá. Y pasan así, hermanos, tiempo y tiempo y tiempo. Porque tenemos una mirada a corto plazo. Lo que tenemos que mirar siempre a largo plazo. Cuando te casaste, ya te casaste hasta el final, hasta ver a tus nietos. Qué feo o qué difícil debe ser para un nieto encontrarse en un futuro a un abuelo
en un lugar y a una abuela en otro lugar. Debe ser difícil. Papá, ¿y por qué no está la abuela? Y porque la abuela está en su casa. Y el abuelo y él está en la suya. Porque no aprendieron a ver a largo plazo las cosas. Va a haber momentos difíciles. Va a haber situaciones difíciles, momentáneas, crisis, astillas que nos molestan. Pero tenemos que tener una mirada siempre. Futurama, ¿sí? Una mirada hacia el futuro. Decir, bueno, esto está hoy acá, pero más adelante ya va a terminar. Más adelante volveremos a estar bien, y volveremos a estar juntos. Y nos volveremos a amar como nos amábamos antes. Amén. Eso es importante, tener una mirada de ese tipo. Cuando usted, y lo otro que suele pasar, usted puede decir, bueno, pastor, ¿pero qué? ¿Yo no tengo que resolver mis problemas entonces? No, no es eso. Porque a veces tenemos problemas con nuestro jefe. Hay cosas en nuestro jefe que no nos gusta, un compañero de trabajo o un vecino. Tenemos que resolverlo, hay que hablarlo. Pero usted nunca se olvide algo, ellos no conocen al Señor. Porque a veces a mí me disgusta mucho cuando me encuentro con hijos de Dios que juzgan al mundo. ¿Y qué puede juzgar al mundo si no conocen a Dios? No conocen la moral. Te viste el vecino de frente. No conocen a Jesús. Entonces no pueden hablar de moral. Y a veces nos ponemos como una raza superior, como cristianos, y queremos sentarnos en una silla y juzgar a aquellos que no conocen. Y el Señor nos dijo, ese no es el punto, ese no es el principio. Hoy contaba esta mañana en el último equipo de trabajo. Al principio me costó mucho integrarme porque me encontré en este grupo con personas muy difíciles. Personas con envidia, con celos, en mi ámbito laboral, personas continuamente con manipulaciones, conspiraciones, como se conocían, conspiraban en contra mía. Y fue un año y medio de soportar eso. Pero yo le había dicho al Señor, Señor, yo en este nuevo grupo que me voy a integrar ahora en lo laboral, lo voy a hacer en un ámbito de principios de Dios. No lo voy a hacer como lo hice antes, que me equivoqué muchas veces. Y fue difícil. Lidiar con algunas compañeras fue difícil. Continuamente tenía que estar resguardándote de todo. Pero ¿sabe qué? Sembraba y sembraba y sembraba y sembraba y sembraba. Y cada vez era peor y más sembraba. Hasta que después pasó 3 años. A los 3 años cambió la cultura. Y me di cuenta que mi vida terminó afectando más que las de ella a mí. Porque mis compañeras cambiaron. Cuando había problemas ni venían a hablar conmigo. No, dice, no, con vos no vamos a hablar porque venimos a hablar con vos y vos no ves los problemas. Vos decís, aquí vos siempre ves la solución, vos siempre ves, ves lo positivo. No, no queremos hablar con vos. Porque su círculo de astillas era con viga y yo no veía eso. Yo quería que ellos vean de otra manera. Entonces dejaron de traer problemas y terminó esa cultura. Terminé, gracias a Dios, afectando más sobre ellos que ellos sobre mí. Pero porque tuve claro que estamos para afectar al mundo. Los hijos de este mundo esperan la conducta de los hijos de Dios. Los hijos de este mundo esperan las actitudes correctas y las reacciones correctas de los hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? Espero que sea la correcta, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Ponete de pie, por favor, esta noche. Jesús nos está diciendo en esta palabra algo muy interesante. Esta reacción que estoy teniendo de las personas que están a mi alrededor habla más de mí que de ellos. A veces Dios te pone personas difíciles para tratarte, para que te des cuenta que tenés que trabajar más en tu vida. Sobre todo en las situaciones de tensiones, de presiones, de cansancio. Generalmente se quieren exteriorizar tus reacciones, pero hablan mucho de ti. Por eso, cuando te encontrás en estas situaciones,
Pensá cuál va a ser tu reacción. Porque lo que está haciendo esta persona difícil en tu vida es solamente mostrándote a ti las cosas que debes cambiar. Las cosas que debes crecer. No es, pastor, yo me cambio de iglesia porque no soporto más al hermano tal. No. Porque te vas a otro lugar y vas a encontrar de la misma, pero con otro nombre. Y que el fin no se trata de vos, no de él. Se trata de dejarte purificar y crecer ante cada conflicto. Que el conflicto genere en ti un crecimiento espiritual, no un escape. Porque vas a escapar y más adelante te vas a volver a encontrar con eso. Por eso tenemos que entender que la astilla de mi hermano no es para sentarme en una silla y criticarlo, sino más bien trabajar en mí de cómo lidiar con esa astilla y tener el carácter de Cristo, el amor, el respeto y el valor a pesar de que muchas veces no recibimos de la otra parte. Tener la empatía y la comprensión. Pensar a largo plazo, hoy está así esto, pero más adelante seremos grandes amigos con el hermano. Dios quiere que tengamos este corazón. Un corazón optimista, pero siempre va caminando en la realidad, no en ilusiones, no en pesimismos. Cambia tu mirada, Dios. Cambia tu mirada a las crisis con tu esposo, con tu esposa. Cambia tu mirada a las crisis con tus hijos. Aprende a verte a ti mismo y decirle, Señor, gracias. No diga más, Dios mío, este esposo no me tocó. No. Di, gracias, Señor, porque mi esposo me hace ver quién soy. Me está exponiendo. Sus astillas me exponen las mías, las vidas de las mías. Sus defectos confrontan mis áreas de impaciencia y de intolerancia. Sabe quién sos. Por eso toda la oposición o la adversidad que tengas siempre es para bendición. Es un principio, iglesia, que si lo aplicas a tu vida, yo te aseguro, tu vida va a cambiar. No pretendas que le vas a cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano. No. Más bien, cambia tú en la situación. Cambia tú en el momento. Y te aseguro que agradecerás a Dios por el crecimiento que estás teniendo. ¿Cuánto dicen amén? Cierra los ojos, por favor. Quiero orar por ti. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Señor, ¿cuánto tenemos que aprender? Aprender que muchas veces la persona que está al lado nos bendice. Quizás hay defectos en ella. Hay astillas que me molestan. Me molestan. Pastor, me molesta, no me digas a mí. Trabajar en tu carácter. Trabajar en tus áreas. Decirle, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar? La verdad que me es difícil lidiar con mi hijo, con mi hija. Me es difícil lidiar con mi esposo, mi esposa. Me es difícil lidiar con mis padres. Me es difícil lidiar con mi vecino, con mis compañeros de trabajo. Me es difícil lidiar con mis parientes. Pero todo lo que está haciendo oposición, todo lo que está, la astilla que hay, que muchas veces es adverso a mí, me está sanando. Lo que parecía que era lo peor se convirtió en lo mejor, porque tengo otra perspectiva. Hoy puedo mirar con optimismo y saber que hay una realidad. Hoy puedo entender que su actitud proviene de situaciones del pasado, porque tengo empatía y tengo comprensión. Y hoy puedo verlo a mi hermano a un largo plazo. Hoy estamos en crisis, pero mañana estaremos abrazados, adorando al Señor y nos encontraremos en la eternidad. Porque gracias, y le daré gracias, porque gracias a sus defectos yo pude ser purificado. Me di cuenta que el carácter que tenía era intolerante y Él me dio tolerancia.
Me di cuenta que era un impaciente y hoy tengo paciencia. Por eso decirle gracias. Gracias por la esposa, porque hay veces que me ha sacado canas verdes. Pero hoy entiendo que esas actitudes solo mostraban mi incapacidad. Gracias por mi esposo, porque muchas veces me quitaba la paz en sus actitudes, en sus defectos, sus áreas débiles, su inseguridad, sus temores. Y hoy me llenan, porque esas áreas ayudaron también a mi corazón, porque cambió mi perspectiva. Decirle gracias, Dios, por mi compañerito de colegio, que yo le llamaba el insoportable. Pero hoy yo entiendo que hay cosas en su vida que yo no conozco. Y esas cosas son las que le hizo ser así. Pero yo lo amo. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios, por esta iglesia y aún por lo que están conectados. Solo te pido algo, Dios. Abre su mirada espiritual. Abre el optimismo, aquellos que son pesimistas. Abre el optimismo para mirar de manera positiva a los demás. Y si en el interior, como argentinos, como latinos que somos, hay áreas de caos, que no puedes estar un tiempo bien en paz sino generar crisis, porque es tu círculo vicioso. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te sane, que te sanes. Si cuando hay espina de tu esposa, por fuera no decís nada, pero por dentro decir, wow, te agarraría del cuello. Es símbolo que en tu interior hay cosas todavía. Pues si sos una esposa y dices, se ve que si no tuviera Cristo te agarraría esto. No habla más de ti en tu interior. No lo haces, está ahí adentro. Es algo que tenés que ser sano. Por eso si hay esposos aquí, que hay cosas en el corazón, castillas que en este tiempo nos ha llevado a una crisis, quiero que le pidas perdón a tu esposa. Que digas, mi amor, perdóname por todas mis astillas. Sé que te ayuda bien. Y si está tu hijo, tu hija, también pide perdón. Qué lindo cuando entendemos estas cosas. Padre, te doy gracias. Por un instante diga, gracias, Jesús. Gracias porque tú nos enseñaste a que cuando nos encontramos con personas, tenemos que mirar, personas difíciles, debemos mirar nuestra reacción, nuestra manera de conocer, antes de exteriorizar las áreas débiles nuestras. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Te pido por una iglesia que entienda, aprenda a enfocarse en lidiar con sabiduría. Una iglesia que ame a los demás. Una iglesia que conviva en la paz, en el gozo y la alegría. Padre, en esta noche los bendigo. Declaro sobre esta iglesia cielos abiertos. Declaro lluvia de bendición. Y nos despedimos como hacemos siempre, iglesia. ¿Sí? Que tenga un hermoso día. Que tenga una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Solo Él puede cambiar a su esposo, amén. Solo Él puede cambiar a su esposa. Aleluya.